Me tomo un café caracolito con hielo por el calor que hay y es oportuno recordar a Ixen Martínez, el autor de Por estas calles. En esa novela, Franklin Virgüe hace el papel de Udomar Santo. En conversación que tuvimos con el alcalde de Caracas, Ledesma, nos dijo delante de Franklin Virgüe que este se había encontrado con Carlos Andrés Pérez y le había dicho respetuosamente: ¿cómo está, presidente? Y en ese momento Carlos Andrés estaba siendo enjuiciado por el fiscal Escobar Salón y simplemente le dijo, luego que Virgüe le dijo: ¿cómo está, presidente?, le contestó: como vaya viniendo, vamos viendo. Esa es una máxima sabia que es obra de la sabia mente de Ixen Martínez. Lo cierto es que coincido en muchas cosas con ese destacado autor de libreto de televisión más extraordinario que ha habido en Venezuela, Por estas calles. El ambiente en Venezuela en este momento no es el de ruidos de sables, sino el de ruido de pueblo y la necesidad electoral. Cuando se lanza por estas calles, hay también ruido de pueblo. Lo que pasa es que en este momento el ruido de pueblo es por elecciones limpias y democráticas. El 23 de enero, la mayoría de los dirigentes políticos de oposición a Pérez Jiménez, unidos como estaban, concurrimos a Miraflores. Allí estaba mi profesor de Derecho Romano, Edgar Sanabria. Muy atareado, me presentó a Larrazábal y luego sustituyó a Larrazábal como presidente provisional de Venezuela. Cuando la prensa le pregunta qué hizo en ese breve periodo, el flaco Sanabria les contesta: una pelusa. Establecí la autonomía universitaria, ya la restableció también lo decretado por el ministro Sanabria de Educación Gratuita y Obligatoria, el ministro de Guzmán Blanco, Martín J. Sanabria, porque en tiempo de Pérez Jiménez los estudiantes teníamos que pagar unas cuotas cuatrimestrales para poder rendir los exámenes y poder graduarnos. De modo que me gradué tocando el violín de Paganini. En el momento de la graduación hay un nuevo presidente, Rómulo Betancourt, y Betancourt elimina la costumbre de Pérez Jiménez de entregar la daga en la escuela militar y restablece la costumbre de entregar el título de ciencias políticas a los abogados. Esta costumbre de Betancourt la eliminó Chávez y volvió a la práctica de Pérez Jiménez de entregar la daga. Pérez Jiménez fue un gran artillero, profesor de artillería. Cuando los estudiantes estamos alzados con los cadetes de la escuela militar, nos informan que Pérez Jiménez ha dado orden de bombardearnos. Salimos corriendo, lógicamente, porque Pérez Jiménez era muy serio
Y si decía que iba a construir algo, lo construía. Y si decía que íbamos a bombardear a alguien, lo bombardeaba. Mi contacto en Miraflores, el mayor Vargas Medina, hermano de la famosa dirigente comunista Chela Vargas, me habla de la contraorden de Pérez Jiménez, que a nosotros los estudiantes nos bombardearía, pero que no iba a bombardear a sus alumnos de la escuela militar y preferiría irse a refugiar donde Chapita. En efecto, así fue. Le preguntan a Sanabria que en su periodo qué ha hecho y además de la gratuidad de la enseñanza y de la mejoría del ingreso petrolero, del impuesto petrolero, el aumento del impuesto petrolero a las empresas americanas, ha establecido el Ávila como parque nacional para salvarlo de la voracidad de los urbanistas. Le dijo a los periodistas: una pelusa en 8 meses de presidente provisional. Le entregó, como debe ser, a Rómulo Betancourt la presidencia constitucional de Venezuela y volvió a su cátedra. Pero Ixen Martínez, en su artículo del Nacional, reseña muchas coincidencias que ocurren en esos tiempos. Habla de una señorita Graciela, a quien conoció en la avenida principal del Prado de María. Ahí yo conocí a Olga y a María Teresa Chacín, las hermanas, y luego me dediqué a participar en el levantamiento de la Normal Gran Colombia al final del Prado de María, que ya estaba dividida entre copellanos como yo, afines a la dirigente Blanca Elena Vera, y la dirigente comunista Rosa Berhuk del partido opuesto. Habíamos constituido poco después de la caída de Pérez Jiménez, habíamos formalizado el Frente Universitario, en el que había un copellano, un ORDeco, un comunista y un ADECO en la constitución de este organismo clandestino. El comunista era Héctor Rodríguez Bauza, padre de Héctor Manrique, el extraordinario actor. Los adecos eran Héctor Pérez Marcano y Américo Martín, que luego, rosados como era, participaron en el movimiento de izquierda revolucionaria. El URDeco era el gran escritor Héctor Zuniaga Pérez, margariteño como Jóbito, y los copellanos éramos José de la Cruz Fuentes y el suscrito, el burro va al final, Leonardo Certá. Esta coincidencia, al tratar de Sanabria, es un hecho extraordinario porque ambos conocimos, tanto Ixen Martínez como yo, a Sanabria, y ambos estuvimos y hablamos del Consejo de las Patrullas Universitarias. Las patrullas universitarias eran sencillamente un estudiante ADECO, uno comunista, uno copellano y uno URDeco, porque a la caída de Pérez Jiménez, Caracas se había quedado sin policía y para evitar saqueos
y establecer orden en el pueblo de Caracas, visto el prestigio estudiantil, entonces establecimos las patrullas universitarias. Por Copey fueron a las patrullas Manuel Alfredo Duplat, de origen francés, y Luis Guillermo Pilonieta, y el organizador de las patrullas por el Partido Comunista fue José Rafael Núñez Tenorio, el hombre de Corea del Norte y el esposo de Chela Vargas. Y por Acción Democrática, desde luego, los miristas Pérez Marcano y Américo Martín. Qué bueno es coincidir en el enfoque sobre el doctor Edgar Sanabria con Ixe Martínez, en un momento en que no hay ruido de sables, sino ruido de votos, ruido de elecciones, y en que la probable de ser las elecciones limpias sería María Corina Machado. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle a lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.